Saludos amigas y amigos de Asegure su Salud. Qué bueno, como de costumbre, tenerles aquí con nosotros para llevarles otro programa cargado de contenido, de interés para ustedes, informaciones y orientaciones en este importante y amplio mundo de la ciencia, la salud, la medicina particularmente y en general, por supuesto, la seguridad social. Hoy tenemos un programa bien calientico, como a ustedes les gustan, ¿verdad? Tenemos un invitado estrella, un colaborador ya de larga data de nuestro programa, el destacado médico pediatra dominicano, el doctor Rafael Mena, que viene a conversar con nosotros temas de interés, porque vamos a hablar hoy, entre otras cosas, de las clínicas, de los centros médicos. Yo sé, ustedes verán por dónde viene la cosa. Y por supuesto, en nuestro kit de emergencia, su popular segmento, el doctor Cabral hoy nos va a hablar sobre fracturas. Porque hablamos muchas cosas aquí, pero nunca hemos hablado de cuando a la gente se le rompe un hueso. Bueno, el doctor Cabral, nuestro querido Pochi, en unos segunditos va a hablarnos sobre el tema de las fracturas. Así que no se muevan de sus asientos porque en un minutico retornamos con ustedes ya con el contenido de lleno aquí en Asegure su Salud. En Seguros Reservas sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia para estar protegidos en cada etapa. Por eso creamos Just Control, un nuevo plan de salud internacional con una amplia cobertura local que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana, incluyendo beneficios especiales como acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos. Just Control, toma el control de tu salud y tu bienestar. Conoce más sobre los beneficios de Just Control en segurosreservas.com. Bien, damos la bienvenida a nuestro querido doctor Porfirio Cabral, cariñosamente Pochi. Pochi, ¿cómo estás? Sí, mira, hay algo interesante. Vamos a hablar de lo que son las fracturas. Y la fractura, vamos a dar la descripción técnica, no es más que la pérdida de la continuidad del hueso. Del hueso. Y importante porque hueso se rompe cualquiera. Niño, adolescente, adulto joven, y viejo todavía más peligroso porque esos huesitos ya que se ponen frágiles, pues ahí todavía es peor. Y de hecho, en el término de prevención, es lo único que no podemos prevenir. O sea, tú no puedes hacer, una prevención de cómo evitar los traumas. Los traumas es la única patología a nivel mundial que tú no tienes prevención, porque son errores técnicos o del medio ambiente que tiene el ser humano. O sea, no hay manera. O sea, todo el mundo está expuesto a que pueden tener una fractura. ¿Qué es lo interesante de lo que yo les vengo a explicar hoy? Lo primero es que a la población en común, la fractura no es más que la pérdida de la continuidad del hueso que causa ciertos puntos cardinales, que son edema, pérdida de la movilidad y dolor. O sea, usted cuando tiene un hueso roto ni lo va a poder mover, ni se le va a edematizar inmediatamente. Y es una característica principal para que no se pongan a dar vuelta, porque se reciben muchos niños que duran 1 y 2 días con una fractura y los padres no lo han llevado a un centro médico. Y cuando llegan al centro médico es que describen que hay una fractura. Otra cosa importante es que el diagnóstico definitivo de la fractura se hace con una radiografía. No hay manera de hacer el diagnóstico definitivo de una fractura sin el rayo X. ¿Qué es lo importante? Que como tenemos ahí en pantalla, hay diferentes tipos de fractura. Hay fractura por compresión, fractura patológica, fractura por estrés. Oigan esta que es muy interesante, fractura por estrés. Eso ocurre frecuentemente en los atletas y en cualquier persona que expone un hueso a un estrés excesivo, sin un descanso, y el mismo músculo... Un sobreesfuerzo. Fractura eso. Hay enfermedades también degenerativas que hacen que tú tengas fractura por estrés. En el caso de las mujeres, la osteoporosis en ciertas edades, que no es por una deficiencia de calcio como se creía, sino también parte del magnesio.
Entonces, los tipos de fractura son muy importantes porque usted también tiene dentro de la clasificación fracturas cerradas y fracturas abiertas. ¿Cuáles son las fracturas abiertas? Las fracturas que dañan el tejido blando del cuerpo. O sea, hay exposición, es muy frecuente la fractura del fémur porque el fémur cuando se fractura en los motoristas actúa como una cuchilla y usted ve que la víctima el hueso le sale, lo que más hay es foto de esa. Y una de las recomendaciones que podemos hacer aquí es que no se debe intentar meter el hueso o llevarlo donde va, porque entonces con el hueso es como un cuchillo y puede causar una lesión de una de las arterias principales de ahí. Y si secciona una de esas arterias, la femoral o eso en 5 minutos, ahí sí es verdad. el paciente se muere por estado de shock. O sea que cuando la fractura es abierta, se moviliza la fractura como está. No se intenta reducir. Si es cerrada, si tú pones una férula para que la víctima tenga menos dolor, pero la fractura abierta yo no recomiendo que se le haga intentarlo. Entonces la fractura puede ser, hay una que es muy frecuente en los niños, que es una encallo verde o tallo verde, como le dicen, y es una pequeña línea delgada que tú no vas a notarla fácilmente. Hay que saber ver la radiografía para determinar los tipos de fractura de ese tipo. Recordarle a la población que hay en los niños, todo el que cree que ve una fractura, cree que a veces son fracturas, pero que son el proceso de crecimiento del hueso del niño. Ocurre mucho en el codo y en las rodillas. Ah, mira que está fracturado. No. Eso son líneas de crecimiento que usted tiene, por eso tiene que ser el ortopedista que determine ese tipo de fractura. Es muy importante eso. Entonces, luego de la fractura cuando es completa, tiene otra clasificación que puede ser transversa, oblicua, en espiral, con minuta, con 3 o más fragmentos. Hay uno que es muy característico, que más adelante veremos la imagen, que es fragmento en mariposa. Miren ahí las 3 clasificaciones de la fractura que tenemos, las fracturas completas, que pueden ser oblicuas. La oblicua, por lo regular, actúa una fuerza muy grande en el hueso. Tengo para decirle que los huesos no es fácil romperlos. Cuando un hueso se rompe, es porque hubo una fuerza muy grande. Los huesos están diseñados para aguantar. Para aguantar. Sí, pero cuando usted fractura, el impacto fue muy grande. Ahí vemos otras imágenes donde la tienen con minuta y segmentaria, que ocurren, eso es muy frecuente. Y como ya le había advertido, un país como el nuestro, que está primero en el mundo en accidentes de tránsito, y dentro de esos accidentes de tránsito, de cada 10 accidentes, 7 son de motoristas. Y los motoristas se dan en la cara, en la mano, en todos los huesos, siempre hay fractura, porque él es el caparazón del vehículo, el que recibe el mayor impacto. Bueno, y eso... Fíjate, metiste el tema de los motoristas, me provocaste, ¿verdad? Porque casualmente la policía en su informe semanal de novedades, el lunes, comenzando esta semana, notificó que en el Cibao, solamente en el Cibao, en el fin de semana hubo 10 muertos, 10 fallecidos. Y son con 2 temas muy importantes que de hecho, aunque lo hemos tratado aquí, vamos a seguir insistiendo sobre ello. Uno, salud mental. Hubo 4 suicidios. De los 10, 4 fueron suicidios. Y los otros 6 restantes fueron accidentes automovilísticos. Pero que te voy a decir algo. Cuando tú hablas de la salud mental, y en esta semana tenemos el Día de la Salud Mental. Sí, exacto. Lo que hacen los motoristas es un problema mental. Claro. Provocan... la actitud de ellos es un problema de análisis. Y exacerban la salud mental generalizada. Porque el mismo tema, y lo hemos dicho aquí, el mismo tema de la situación del tráfico y del tránsito en nuestro país es para enfermar a cualquiera, es para mantenerte alterado. Pero Rafa, tú ves esos motoristas que vienen pero a una velocidad y haciendo trens entre los vehículos. Todo. Y cuando tú los sigues, ¿tú sabes para qué?
para llegar un colpadón a beberse una cerveza. ¿Sabes lo que es eso? No. Esto Sí, es como que increíble. no hay control, como si no Cato, hubiera nada. Oye, y mucho que yo veo ahora, levantando el motor. Los otros días yo vi calibrando un león con un niño atrás calibrando el motor. ¿Sabes lo que es eso? Que ese debieron haberlo, darle una pela a ese tipo, porque hágalo usted solo con un niño atrás. Claro. O sea, son cosas que se salen de lo normal. Y otra cosa, que el 70% de ellos no usa casco, porque le molesta el pelo. Ellos prefieren tener el pelo mejor que el casco. Entonces, las fracturas son muy grandes. De hecho, nosotros tenemos reportes de accidentes de motor que chocan cabeza con cabeza los dos motoristas y los dos sin casco. Y como tú dices, ayer, ¿verdad? Era el Día Mundial de la Salud. Y de hecho la Organización Mundial de la Salud estableció que la salud mental es un derecho humano universal, un derecho al que todos, ¿verdad? Debemos poder disfrutar de salud mental, Rafa, de una forma u otra. Y al fin y al cabo es un compromiso del Estado. Pero Rafa, a la salud mental en República Dominicana nadie le da mente. Está bueno. Eso está bueno. No, pero vamos a ver. A la salud mental nadie le da mente. Eso es un tema. Entonces, entonces tenemos y vamos a seguir teniendo fracturas. Entonces hay una fractura por compresión. Esa es cuando tú caes de una altura, ocurre en las articulaciones y tenemos que tener eso bien presente. Esos tipos de fracturas. Claro, evidentemente los diagnósticos lo va a dar el ortopeda, pero cuando usted, ya le dije lo más importante, no me intente meter una fractura abierta. La fractura cerrada la inmoviliza, porque si el no mover la fractura con los puntos cardinales que le dije, que son dolor, edema y pérdida de la movilidad, usted determina si ya existe un tipo de fractura. De hecho, hay un protocolo canadiense que si la radiografía ellos saben ya que hay la fractura y ya lo etiquetan como tal. Ya lo hacen subsecuente y ya le ponen su calmante al paciente y hacen sus evaluaciones. Entonces, eso es muy importante. Hay que insistir, Pochi, en el tema de estos accidentes automovilísticos, en la movilización de los pacientes. Gente que pierde el conocimiento, pues, ha tenido un trauma fuerte, un accidente con una posible fractura de la columna, de columna cervical o que siempre hay siempre el efecto del látigo, hay siempre lesión cervical. Exactamente, y entonces la gente tiende a cargarlo. No. Y lo llevan a veces como un chivo. Y a veces lo llevan, exactamente. Óyeme. Empeorando o pudiendo empeorar la situación. Y otra cosa que no se debe hacer es sacar el accidentado del vehículo. Lo que se hace es sacar el vehículo del accidentado. Que es un término, en el término bomberil se llama extricación. Usted que es especialista en eso. En extricación, o sea, es sacar el vehículo de la víctima, no sacar la víctima del vehículo. Que tenga eso pendiente. Si usted no sabe, no lo toque. Exacto. Entonces, aquí tenemos los tratamientos modernos, que son las fijaciones externas, que ya son las cirugías que se hacen con los pacientes. Hay algo muy importante en la fractura. La fractura, mientras más rápido se tratan, los resultados son mejores. Cuando usted tiene un fémur que usted deja 1 o 2 días sin operarlo y no lo opera al instante, empiezan a ocurrir complicaciones. Una de las peores complicaciones es la embolia grasa, en los huesos largos, claro, que ocurre, que da el trate con los jóvenes. Decirle que esa patología le da más a los jóvenes que a los pacientes envejecientes, por la circulación y el tema. Y las caderas, las fracturas de cadera, que son las más frecuentes en envejecientes porque ocurren con la caída. Cuando se caen los pacientes ancianos, que caen de lado, prácticamente hay una fractura de cadera. Sí. ¿Cómo tú la determinas? Cuando tú le vas a emparejar las dos piernas, sí, no deja o queda una más corta que otra. Eso es automáticamente una fractura de cadera. O sea, eso no hay que darle mucha vuelta. Sí, hasta que se demuestre lo contrario. Y vuelvo y repito, deben ser operados. ¿Por qué no se operan rápidamente? Porque viene el tema del material de osteosíntesis, que sí, no lo autoriza la ARS, y le sale más caro. Pochi, pero guárdame ese temita ahí, porque vamos a invitar a un ortopeda para que hablemos de material de osteosíntesis. Óyeme. Ese es un tema en nuestro país. Mira, la complicación de la embolia grasa
ustedes no se imaginan, porque lo primero que les voy a decir es que no existe un tratamiento efectivo para las embolias grasas. La embolia grasa se ha inventado de todo y a veces yo digo que es mucho más cuestión de suerte que de lo que uno trate, porque esa patología, al sol de hoy, los franceses inventaron hasta inyectar alcohol para tratar y no, eso no hay manera. Así es. La mejor manera de eso es evitarlo. ¿Y cómo se evita eso? La fractura de fémur hay que operarla rápido. Estabilizar ese hueso para evitar, mira, en forma de mariposa, y los sistemas caen, un cúncher, un tornillo de fijación, para resolver ese problema lo más rápido posible. Porque las complicaciones le salen más caras a la ARS. Claro, claro. Miren ahí las imágenes en radiografía, cómo queda la cirugía. Luego ese material hay que sacarlo. Aquí tenemos la fractura, la posición en la cadera. Cada una de esas tiene un tratamiento diferente. O sea, fractura de cadera no todas se manejan igual. La intertrocalteria, la supratrocalteria tienen diferentes tipos de tratamiento. Depende del lugar donde ocurra. Exacto, si el cuello es quirúrgico, si en la base, cada una tiene su especialidad. O sea, porque hay gente que dice, pero a mi paciente le pusieron una prótesis, a otro le pusieron un fijador. No, tiene su diferencia. Ahí tenemos en la imagen los tipos de fracturas, inclusive por compresión, que son las más difíciles de ver, y la degeneración que puede causar, la diferencia entre una rodilla y las inflamaciones que te pueden causar los traumas, que después degeneran la rodilla y la ponen artrósica. Entonces, ahí vemos según el tipo de fractura, tú ves, hay una que utiliza material de electrosíntesis y hay otra que usa un trasplante total de cadera. Exacto. Esos son los tratamientos que tenemos para la fractura, que son las fracturas más comunes. Esa fractura de pelvis, por lo que dije del tema de los pacientes envejecientes. O sea, pacientes por encima de 70 años que se cae, fácilmente se rompe una fractura. Y ahí tenemos en imagen cuando la fractura es cerrada y cuando es abierta. Exacto. Que rompe el tejido. Entonces ese hueso que está afuera, no intente meterlo. Eso usted lo lleva así mismito al centro médico. A veces... No, porque le ayuda. Porque hace daño. Sin saber lo que hace daño. Entonces las fracturas son temas. Ahí la tenemos la del fémur, las diferentes áreas. La oblicua, la conminuta, la espiral y la compuesta. Las fracturas compuestas son las más complejas y requieren el trato nada más totalmente quirúrgico. Estos son lo que te estoy diciendo. Bueno, porque yo creo que hemos tenido, oye, una buena recapitulación del tema de la fractura, que mucha gente tiene confusiones y a veces no sabe cómo actuar en esos casos. Yo creo que tú les has brindado una orientación importante a toda nuestra gente de cuál debe ser la conducta frente a algunos de las fracturas que son las más comunes, las que más se acostumbran ver en el día a día, ¿verdad? Eso es día a día, eso es diario. Como siempre, con tus valiosas orientaciones. Muchas gracias, Pochi. Y ustedes, queridos amigos, pues no se muevan, porque en breve segundo venimos con nuestra entrevista del día de hoy, más que entrevista, una conversación amena con nuestro querido profesor y amigo, el doctor Rafael Mena, presidente de Andeclip. En breve segundo volvemos con ustedes. En Seguros Reservas sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia para estar protegidos en cada etapa. Por eso creamos Just Control, un nuevo plan de salud internacional con una amplia cobertura local que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana, incluyendo beneficios especiales como acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos. Just Control, toma el control de tu salud y tu bienestar. Conoce más sobre los beneficios de Just Control en segurosreservas.com. Bien, señores, cosas de la vida. En el día de hoy, en estos momentos, este programa, ¿verdad? Estamos llevándolo a ustedes. Se está celebrando una actividad de nuestra familia, la familia González, en la Galería de Arte de nuestra querida Vinguén de Armenteros, allí en la zona colonial, con el título de 4 generaciones de médicos, Abel González, del Abel González. Recordando el inicio de todo con nuestro abuelo, el doctor Abel González,
Abel González Quesada. Y digo coincidencia en la vida porque hoy tenemos aquí a uno de nuestros grandes médicos de esta época moderna. Ya tiene unos buenos años en este ejercicio, pero nos ha dado cátedra de lo que son las clínicas, los centros médicos y, por cierto, de un buen manejo de un centro médico, como ha sido la clínica que él fundó junto con otros colegas, ¿verdad? Y que durante tantos años ha mantenido por encima de muchas adversidades que han afectado a nuestro país y ha visto a otros centros médicos desaparecer, de lo cual vamos a hablar ahora, y con la experiencia, con la sabiduría, la inteligencia, y claro, a veces la ayuda, como usted quiera llamarlo, de la suerte o de Dios, o que tenemos fe, sabemos que es Él, pues ha podido mantener ese centro de ginecología y obstetricia ahí al frente, siendo una de las clínicas punteras de nuestro país, pero más aún, la cosa va más lejos, porque le ha tocado presidir también durante mucho tiempo ANDECLIT, que es la asociación que agrupa a las clínicas y hospitales privados en nuestro país. Y ha tenido también que sortear toda una serie de situaciones para poder mantener incólume la asociación, tratando de defender los mejores intereses de los centros médicos. Pero sin más preámbulo, yo quiero darle la bienvenida al doctor Rafael Mena, nuestro querido profesor y amigo, ¿verdad? Y maestro. ¿Cómo está usted, doctor Mena? Muchas gracias, doctor González, por esa palabra que me llegaron profundo. Realmente ha sido parte del trabajo nuestro, tanto de sus familias médicos. Fuimos compañeros, el doctor Abel González me trató cuando muchacho, a mí también, y su padre, me recuerdo que una vez había un problema radiológico y le llevé la placa a su casa y él me la leyó muy amable y me dijo que me felicitaba por eso. Qué bien, qué bien. Yo no conocí esa anécdota. Sí, eso hace más de 40 años, por supuesto. Sí, entonces, desde esa época fuimos compañeros también de sus familiares, inclusive de curso, fuimos compañeros de Angelina. Sí, o sea que hemos estado ligados de alguna u otra manera. Claro, claro que sí. Claro. A la bueno, medicina. eso me enorgullece, me satisface y me enorgullece aún más, ¿verdad? Y como le he dicho a ustedes, el doctor Mena fue también mi profesor y su querida esposa, la doctora Blasina Canto también. Mira, fue también profesora nuestra, a la que aprovechamos para enviar un cariñoso saludo. Muchas gracias. Pero voy a comenzar hoy de una forma distinta este encuentro, esta conversación, doctor. Hace muchos años yo recuerdo haber llegado a conocer, nunca, creo que sí, quizás entré una vez, un proyecto de clínica moderno que se llamaba Clínica Santo Domingo, en la Abraham Lincoln, precisamente cerca, en la avenida Abraham Lincoln, donde hoy está la Dirección General de Aduanas, ¿verdad? Anteriormente estuvo Codetel ahí. Era una clínica que se suponía era lo más moderno. Al cabo de un tiempo, por razones que no vamos a ponernos a especular, no podemos decir que sabemos con exactitud qué fue, pero colapsó. Posteriormente, unos años después, pocos años después, y este sí me tocó de cerca, mi padre
junto con el ingeniero Juan Bernal y otros colegas, trataron de hacer realidad un sueño que nombraron como Centro Policlínico NACO. Era una clínica también, un centro médico con servicios inclusive que no tenían nada que envidiarle a un centro moderno de Estados Unidos. Tuvo neumáticos, cosas. Trataron de hacer quizás algo que podía estar adelantado a nuestros tiempos y a nuestras capacidades. Por razones que tampoco me voy a meter en ellas, quizá el doctor Mena sí, también terminó colapsando. Más aún, ese centro famoso que ustedes ven aquí, estoy hablando con nombre y apellido, ¿verdad? Centro Médico UCE, no siempre se llamó así. En un principio se llamaba Centro Médico Nacional. Y casi conjuntamente con la desaparición del Policlínico NACO, que posteriormente el presidente Antonio Guzmán, para buscarle una salida a una situación que había con el hospital de la Fuerza Armada, que se llamaba Enrique Ligó Seara, antiguo Marión, que estaba ubicado en la zona universitaria. Entonces había mucha presión por temas políticos, sociales, de sacar el hospital de ahí y llevarlo a otra zona más tranquila, donde no estuviera envuelto en los afanes universitarios, los enfrentamientos, etc. Y eso pues ayudó, digamos, de una forma u otra a esa situación con el Policlínico NACO que escapaba ya el control incluso de sus accionistas originales, pues el gobierno lo utilizó, ya está bajo la propiedad del Banco de Reserva por los fondos FIDE, y se lo entregó a la Fuerza Armada, y hoy es el hospital central de la Fuerza Armada, lo que era el Policlínico NACO. Pero el Centro Médico Nacional, que estaba en la misma situación, fue salvado, no recuerdo en un principio que era un grupo de médicos, y se convirtió después con el doctor Hassin y la familia en el Centro Médico UCE, como todavía hoy es. Pero la lista podría ser larga, doctor Mena, porque caminando aquí más reciente, si vamos, y vuelvo a utilizar la palabra caminando, por la Avenida Bolívar, nos encontramos en plena Bolívar con lo que fueron dos importantes clínicas en nuestro país. El Instituto Maternidad San Rafael, que fue un centro icónico para el tema de la maternidad y la salud materno-infantil, llegó a ser una clínica puntera, líder en nuestro país en ese sentido. Y avanzamos más allá, cruzamos la Máximo Gómez y vemos también donde estaba el centro médico, la clínica Dr. Betances, del doctor Luis Betance, nuestro querido Lalo, que en paz descanse, que fue también uno de los pioneros de la medicina privada y de los seguros de salud privados en nuestro país. Pero los dos están cerrados. Los dos están cerrados. Ahí mismo, como me señala que se me estaba pasando, el doctor Mena, ahí una esquinita antes, la Yunen, también la famosa clínica doctor Yunen, donde originalmente estaba ubicada, después fue ubicada más adelante donde es hoy Hospitén, pero ahí estuvo al principio, corrió también la misma suerte. Entonces, y así podríamos citar otras tantas, pero más reciente todavía, el Centro Médico Dominicano, también una de las clínicas también más populares en su momento, bueno, también está cerrado. La pregunta que yo me hago, si la mayoría de la gente piensa que los dueños de clínicas son multimillonarios y que ese es uno de los mejores negocios que existe en el mundo, ¿por qué tantas clínicas famosas, importantes en nuestro país, que fueron incluso líderes,
en el sector se encuentran cerradas. Doctor, sigo ligándolo a mis primeras palabras. Cuando usted hacía el señalamiento del Policlínico Naco, quien les habla fue que se lo entregó a la Fuerza Armada. Le tocó ese honor. Estamos descubriendo cosas aquí para que ustedes vean. Yo lo dije y le digo que no lo sabía. Igual que ustedes, me estoy desayunando hoy. Nosotros fuimos los que le entregamos el Policlínico Naco a las Fuerzas Armadas. Y le puedo decir con detalle que la deuda eran 8 millones de pesos. Eran 8 millones de pesos y ciertamente, como usted dijo, era a través del Banco de Reserva por los fondos FIDES. Y cuando éramos 96 médicos, los que trabajaban, no de los accionistas, de los cuales era su padre, trabajaban en esa institución, en ese momento, que era para esa época una cantidad extraordinaria. Enorme, claro. Fuimos a asamblea y a través del banco nosotros le solicitamos a cada médico que si nosotros conseguíamos 50,000 pesos por cada médico, ellos podían refinanciarnos en la institución. ¿Y usted sabe cuál fue la respuesta de los compañeros? Ni 5 pesos. ¡Wow! Esa fue... Señores, esto es historia, ¿eh? Esto es historia. En el mundo de la salud, la medicina en nuestro país, esto es histórico. Entonces ya de ahí en adelante, usted sabe lo que ha pasado. Y todas esas instituciones que usted ha señalado, ciertamente han corrido la misma suerte. Y otras que no vale la pena quizás mencionar, pero han corrido la suerte. Pero, por ejemplo, si usted se pasa un vistazo, porque lo que era la avenida Duarte, no queda una, doctor. ¿En la avenida Duarte? No, no queda una. Ni una. No. Wow. Y si usted dobla por ahí mismo cuando está bajando por la Duarte, que por antes era la José Martí, que habían 2 clínicos por ahí. Sí, claro. Ahí no queda ninguna tampoco, doctor. Dios mío. Santísimo. Y en Gasco hay otras que no quisiera mencionar. Sí. Pero que también conocemos, sabemos. Terminan de desaparecer en este momento. Así que esa es la situación real. Y nosotros pensamos que ciertamente esa pregunta que usted hace con relación a que si la gente piensa que ciertamente los médicos somos millonarios y ese tipo de cosas, pertenecemos al mismo grupo de la sociedad dominicana, que usted sabe cuál es, el 2 o 3%, consigue lo que se propone, predomina en tomando las decisiones, es el que tiene el poder económico, social y político, y eso mismo pasa en los médicos. Es una cantidad, un porcentaje muy mínimo en que la población cree que es lo que usted señalaba. Exacto. Es totalmente incierto. La mayoría de los médicos son simplemente empleados que luchan por conseguir una pensión y inclusive usted sabe que da pena cuando un médico ya llega ya más de los 70 años, que ya su capacidad disminuye bastante. Usted sabe que a veces da pena que tiene usted que ayudarlo. Sí, así mismo. Entonces, esa idea que tiene la población no es cierto y las situaciones se han ido complicando más y que nos exigen más a los médicos. Por ejemplo, hace 50 años, que nosotros los que trabajábamos en esa época, en época de la juventud nuestra, que trabajábamos en diferentes instituciones, no teníamos, no estoy diciendo que no sea un progreso o eso, no estoy diciendo eso, no teníamos, por ejemplo, la presión de lo que es hoy la demanda del problema legal. Exacto, eso no existía. O sea, esa amenaza latente ahí que hoy existe, ¿verdad? Que tiene incluso como si fueran buitres merodeando a ver dónde se da un paso en falso para caerle arriba. Entonces, doctor, entienda lo siguiente. Fíjese, cuando uno va a un tribunal, no es una vez. Sea que a usted lo descarguen o no crean que es culpable, entonces la contraparte apela y va a otro nivel, a otro tribunal. Usted pasa años en eso. A veces, si usted ponga que tenga la razón o no la tenga, pero eso no existía.
Entonces, Sí, así es. Esa es la situación. Y los mismos médicos que anteriormente trabajaban como caballos, sin que le quiera decir bruto, ni mucho menos, sino gran cantidad de eso, no tenían esa idea de organizarse y hacer los monopolios y hacer que todo el dinero fuera inclusive para su familia. Usted sabe que no es así. Que eso en esa época, simplemente eso no existía. Que hoy en día es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el capital financiero y los monopolios, yo sé que quizá a mucha gente no le gusta, pero usted sabe que es verdad, son los que deciden, mandan y ordenan en el sistema de salud de la República Dominicana. Yo siempre he dicho, doctor, y también me van a perdonar a algunos amigos que tengo en ese sector, que el Seguro Familiar de Salud, contemplado en la Ley de Seguridad Social 8701, fue, como yo diría, una ñapita de la ley. Pero en el fondo, el verdadero objetivo de la ley, de esos grandes grupos de poder económico, era las pensiones, los miles y miles de millones que generaban el nuevo sistema de pensiones, de capitalización individual, que dicho sea de paso, comenzó en el 2003. Pero el Seguro Familiar de Salud comenzó con mucho esfuerzo en el 2007 y después de muchas negociaciones y muchos cambios que hubo que hacerle al Plan Básico de Salud, lo que estaba contemplado como Plan Básico de Salud, para poder salir porque en realidad el objetivo principal siempre fueron las pensiones, eso era lo que apetecía, ¿verdad? Pero yo le hice la pregunta con toda la mala fe, porque encima de todo eso, yo digo, doctor, que la gente no tiene idea de lo complicado que puede ser manejar una clínica, un centro médico privado a mano pelada, con sus propios recursos, sobre todo en estos tiempos. Fíjese, vuelvo a repetirle cosas que yo sé que la población le desagrada que no se lo diga. Lo primero que domina no somos los médicos. Eso es lo que decidimos. Nosotros decidimos frente a un paciente que tenga un infarto que hay que hacerle esto y aquello. Eso es una cosa diferente. O frente a la fractura, como decía... Hablábamos ahorita. Pero eso son cosas diferentes. Yo sé que yo he sido objeto de crítica más o menos severa porque yo he dicho que primero está lo político y después viene lo económico. Que eso es lo que deciden y nos mandan a nosotros. Gústeme a mí o no me guste, es así, doctor. O sea, ellos son los que deciden. Fíjese usted que es tanto así, que esa ley 8701 que usted termina de mencionar, usted tiene años oyendo decir a nosotros que hay que modificarla. Claro. Y usted ha visto que siquiera han existido esas intenciones. Nosotros hemos dicho que el ministro de Salud debe ser, no tengo nada personal, doctor, yo soy inclusive amigo del actual, por si acaso. El que debe de dirigir el sistema de salud es el ministro de Salud. Es porque es el que sabe y es el que conoce la situación. Ese veto, doctor, hay que quitarlo. ¿Cómo es posible que los sectores que ahí participan, cuando le toque sus intereses, ¿qué usted cree que hacen? Porque estas son realidades, son realidades. Entonces, eso es económico y es político, colaborando en la cuestión que usted dice. ¿Dónde que se han acumulado todos los millones? ¿Quién es que rinde todos esos %? Somos nosotros. Ojalá y fuéramos nosotros. Por eso le digo que nosotros lo que somos muchachos mandados con ese tipo de cosas, usando el lenguaje puertoplateño. Yo no sé si aquí lo usan mucho. Sí, o sea, eso es lo que nosotros hacemos en esas situaciones de que uno ha estado envuelto. No, la verdad es que yo que he tenido que ser testigo de lo que es una clínica por las razones que mencionaba ahorita, pero también he estado en la acera de frente. Usted sabe que he sido
administrador de riesgo de salud, ¿verdad? Claro que Tuve sí. una empresa de ese tipo y me tocó presidir a DARS en algún momento, la asociación que agrupa Me la recuerdo ARS y perfectamente. todo eso. O sea que, pero fíjese, yo sé que es un temita medio delicado que quizás el doctor Mena a lo mejor no le guste referirse a él en este momento todavía. Hemos tenido recientemente un caso de una sanción o supuesta sanción ejemplarizadora de parte de la CISARRIL a un centro médico X privado. Y viene atado a un tema que ha tratado de explotarse también mediáticamente, que es el de los anticipos, los depósitos que supuestos realmente piden las clínicas a los pacientes. Yo tengo la autorización del doctor Fran Aristi de Castro, antiguo consultor jurídico de la CISARRIL, para informarle que por solicitud del propio señor presidente de la República, él ha trabajado un proyecto de ley para la creación de un fondo de garantía que ayude a impedir que los centros médicos cobren algún tipo de anticipo de depósito a pacientes para casos que vayan a la clínica para casos de emergencia. Por supuesto, como contraparte de eso, esa ley establece penas severas, lo convierte incluso en un delito penal al médico o la clínica que niegue la atención en emergencia o en una situación, ¿verdad?, que se derive de una emergencia en uno de los centros médicos. ¿Qué le parece a usted este proyecto de ley, doctor Mena? Mire, yo tengo varios enfoques de eso que usted terminó de preguntar, doctor. Lo primero es que también soy conocido y amigo de la gente de la CISARRIL, pero a mí me extraña que la CISARRIL, por ejemplo, haya actuado de esa manera. Y sin embargo, por eso le digo el asunto de la ley 8701, es de su conocimiento que la inflación en salud en este país ha sido de 105% más o menos. Y usted ha oído decir que nosotros hemos sido indexados. No. Entonces, ¿por qué no se cumple esa parte de la ley? Entonces, esa parte se pide que se haga y se sanciona, y esa misma parte de la ley no se cumple. Ah, qué bien, ¿eh? Entonces, eso tiene que ir ligado a eso, y por eso es que nosotros estamos pidiendo precisamente el cambio de esa ley. Déjeme aprovechar para decirle lo siguiente. Hace 3 o 4 meses, con relación a esto mismo que estamos hablando, que logramos un acuerdo con las diferentes ARS y en la misma CISARRIL de que se nos ajustara a un 25% el ajuste por inflación. Sí. Entonces resulta que solamente la universal ha cumplido eso. Con ese acuerdo. Sí, el resto no ha cumplido. Y SENASA ni siquiera, doctor, ha llegado a ese 15%, sino que se ha quedado en un 7%. Así que imagínese usted eso. Yo le pido, aguántemelo ahí, doctor, porque me gustó ese último chin que dijo, pero quiero que hablemos un poquito más de eso con respecto a lo del SENASA. Le vamos a pedir un permisito para cumplir con unos breves compromisos y retornamos en breve con ustedes aquí en Asegure su Salud. En Seguros Reservas sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia para estar protegidos en cada etapa. Por eso creamos Just Control, un nuevo plan de salud internacional con una amplia cobertura local que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana, incluyendo beneficios especiales como acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos. Just Control, toma el control de tu salud y tu bienestar. Conoce más sobre los beneficios de Just Control en segurosreservas.com.
Bien, cuando nos fuimos a la pausa hablábamos de ese acuerdo al que se llegó hace unos meses, ¿verdad? En Cisarril, con los principales actores del sistema, prestadores, ARS, para esos ajustes. Pero usted mencionaba, doctor, que el SENASA no ha cumplido. Las ARS privadas lo han hecho. Las ARS privadas. Con excepción de Universal. No, que la que la ha hecho completo, el 25 ha sido Universal. Ha sido Universal. No entendí. Esa fue la que dio el ejemplo. Esa fue la que dio el ejemplo. Las otras han llegado a un 15%. Y tenemos 4 o 5 meses esperando ese 10%. E inclusive ahora hemos tenido asamblea que nosotros no sabemos qué va a pasar en estos últimos días con relación a eso, que quizás se tomen medidas muy drásticas con relación a eso. Y específicamente le decía que SENASA, de todas las ARS, es la única que no ha cumplido ese acuerdo de llevarlo a un 15% y mucho menos llegarlo a un 25%, porque ellos argumentan que no tienen dinero. Nosotros, usted mismo sabe, al inicio de su presentación, usted decía que precisamente el manejo de las clínicas y eso como era. Ese aumento que hubo de ese 15% es de conocimiento que solamente los aumentos salariales que hubieron ahora con la misma disposición ¿verdad? Del Ministerio de Trabajo. Sí, que usted sabe que te dicen no, que eso es lo básico, pero usted sabe que es mentira eso. Porque si tú lo metes... Es una cadena. Si tú se lo metes a un camillero, ¿cómo diablo tú le vas a pegar al camillero con la enfermera? Claro. Entonces, al de rayo X, al de laboratorio. Todo lleva. Es una cadena. Ahí se fue eso y ya viene dinero que viene con otro aumento. Inclusive, fíjese, en ese sector, cuando nosotros tenemos la institución y las demás instituciones que están ahí, ahí habíamos muchas instituciones que no pagaban, no pagábamos del todo, no nos robaban la luz, no teníamos gancho, como decía la población. Entonces, y se pagaban 25, 30 mil pesos. Ahora se pagan 3 millones, doctor. Wow, y encima de eso, de gasoil se gasta 1 millón, por ejemplo. Wow. Y el mantenimiento, y eso. Entonces, ¿cómo se mantiene la institución haciendo yo sé, por eso citaba ahorita lo difícil lo que usted preguntaba. Entonces, fíjese usted cómo es toda la cosa. Y encima de eso tenemos el impuesto arriba, que usted conoce perfectamente, que aquí hay muchas instituciones que no pagan impuestos. Porque es que son muchas cosas y no tenemos... Y nosotros, algunas no pagan impuestos y reciben subsidios, subvenciones. A eso es lo que quiero decir, más que lo que reciben los hospitales. Eso sí. Y entonces tenemos todo en contra de todo. Además ahora SENASA que se suma. Y en los hospitales públicos le cobran a los seguros a los pacientes, vaya para que usted tiene seguro. ¿Cómo es posible que en los hospitales del Estado Dominicano a los dominicanos le estén cobrando el asunto del pago que tienen? Todo eso precisamente es lo que nosotros estamos señalando. Además, fíjese que quizá a usted no le guste eso, pero ¿cómo es posible que se estén haciendo tanto parto para las haitianas y aquí a las dominicanas no? Eso usted sabe que aquí la maternidad y ese tipo, claro. Eso es lo que están haciendo. Entonces, hay que sentarse, tratar de resolver el problema, tratar de que las clínicas que han podido subsistir no desaparezcan, o que se diga la verdad. Lo que queremos es que ustedes desaparezcan todo y nosotros cogerlo y hacer lo que nos manden los superiores de nosotros. Y se acabó la cosa. Sí, claro. Y no pasar por tantas cosas como nosotros hemos estado pasando, porque en definitiva eso a uno... Doctor, o quizás entregarle el sistema de salud privado a Mayo Clinic, a Cleveland Clinic, eso es lo que estoy diciendo. A las grandes redes mundiales. No, yo me atrevo nada más a decirle al capital financiero. O a los monopolios, que si eso es lo que quieren, pero que lo digan, que no nos hagan pasar nosotros que no nos hagan a nosotros lucir estúpidos que creen que no lo sabemos, porque nosotros lo sabemos perfectamente. Y usted muy bien sabe que los médicos no están en capacidad, ni quieren, ni van a llevar a cabo esa lucha. Porque usted lo conoce. Igual que yo, o mejor. Mismo. Esa es la verdad. Entonces, porque ese es el problema. Esa es la verdad. O sea que es una situación que nosotros quisiésemos
que la Presidenta de la República, y eso lo tome en cuenta, que nos reunamos, que le busquemos una solución al problema para ver hasta dónde se puede llegar. Pues yo creo que el llamado está hecho, señores. Agradezco la confianza del doctor Mena de utilizar incluso este medio para hacer ese vehemente llamado a los que pueden tomar el toro por los cuernos, allá arriba, al mismo señor presidente, a la señora vicepresidenta, porque hay que tomar medidas en muchos sentidos en lo que tiene que ver con salud, y tenemos que preservar nuestra salud privada, que con mucho esfuerzo ha podido ir avanzando, que sea poco a poco, y subsistir algunos. Como ya dijimos al principio, muchos no han podido hacerlo. Entonces hay que buscar apoyo y hay que evitar que lleguemos a situaciones lastimosas donde haya que llegar a extremos para poder sobrevivir, ¿verdad, doctor? O sea que... Recuerde también que nosotros como prestadores privados somos prácticamente la tercera organización que proveemos empleados a los Claro que sí, esa es otra, generadores de empleo, así mismo. Gracias, doctor Mena, gracias. El tiempo siempre con usted se hace corto, querido profesor. Por eso es que tengo que comprometerlo delante de nuestra gente a que vuelva por aquí con mayor frecuencia, ¿verdad? Porque con usted, y eso que nos quedan muchas cosas interesantes, muchas historias por hablar, mucha experiencia acumulada. Le agradezco su deferencia, el habernos acompañado esta noche, y el compromiso queda hecho, queda sobre la mesa para que vuelva en un tiempo ¿verdad? No muy largo. Vamos a ver cómo sigue esto y si el llamado que usted está llevando hasta allá arriba, con tanta vehemencia en defensa del sector y al fin y al cabo en defensa de nuestro pueblo, de los que somos también pacientes, es escuchado, tomado en cuenta y se tomen las medidas que hay que tomar realmente para que todos ganemos en esta situación. Así que, señores, no se muevan de ahí porque todavía nos quedan unos minuticos antes de terminar nuestro programa. Así que volvemos en breve con ustedes. En Seguros Reservas sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia para estar protegidos en cada etapa. Por eso creamos Just Control, un nuevo plan de salud internacional con una amplia cobertura local que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana, incluyendo beneficios especiales como acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos. Just Control, toma el control de tu salud y tu bienestar. Conoce más sobre los beneficios de Just Control en segurosreservas.com. Bien, señores, no quiero terminar el programa de hoy sin felicitar nuevamente a Seguros Reservas, bajo la tutela de nuestro querido amigo, el señor Víctor Rojas, y el apoyo más arriba del señor administrador del banco, del grupo, Samuel Pereira, que ha permitido que Seguros Reserva, a través de su producto de salud internacional JOS, pues se convierta en uno de los líderes del mercado. Y nueva vez, repito, marca un hito histórico con la firma de un acuerdo de colaboración con el Moffitt Cancer Center. Este es uno de los centros oncológicos más importantes de Estados Unidos. De hecho, la famosa revista Newsweek la ubica entre los 10 primeros en Estados Unidos. Tiene la estructura principal en Tampa, Florida, y tiene algunas otras secundarias allá mismo, en la misma Florida. Y de hecho, está marcando la pauta en una serie de tratamientos y de investigaciones. Muchas investigaciones se están llevando a cabo en este tremendo centro que ha sido contratado, repito, por Seguros Reserva para ofrecer
apoyo, tratamiento, diagnóstico a toda su gente, a todos sus afiliados que lo necesiten a través de esa herramienta que es los productos JOS de Seguro Reserva. Ya habíamos citado en ocasiones anteriores otros acuerdos no menos importantes con redes también de primerísima categoría en los Estados Unidos, las principales redes, digamos, de salud. O sea que se está convirtiendo JOS en una, digamos, en una carta de presentación para el que quiera realmente tener su salud salvaguardada más allá de nuestros límites territoriales. Ojalá que sigan teniendo el éxito que hasta ahora han podido demostrar este equipo laborioso y eficiente de Seguro Reserva, que está trabajando con todos los seguros en general, pero el que nos ocupa a nosotros, sobre todo, que es el de salud internacional, JOS, como en este caso. Vayan nuestras felicitaciones. Miren, no quiero despedirme sin volver a tocar un poquito, aunque sea por encima, el tema de la salud mental. A propósito, repito, de que ayer se celebraba el Día Mundial de la Salud Mental, porque la situación, la verdad que se torna agobiante en nuestro país. El tema, por un lado, de la pandemia, por el otro lado, los cambios que han dado los tiempos. Usted abre un periódico o busca noticias internacionales y lo que se encuentre es guerra en Ucrania. Ahora, recientemente, acaba de desatar por lo menos un inicio de un enfrentamiento feroz, sangriento, entre los palestinos y un grupo palestino, el Hamas, y el Estado israelí. El Estado israelí fue víctima de un ataque sorpresivo de Hamas que dejó cientos y cientos de víctimas mortales y miles de heridos en Israel, y han respondido pues al mismo nivel, ocasionando también grandes bajas. Algo que nos preocupa porque puede incluso trascender mucho más allá. Pero lo que decía es que todo esto nos agobia, todo esto trastorna la salud mental de nuestra gente, y ni hablar de nuestros jóvenes. Yo quiero felicitar a la primera dama porque a través de su despacho está haciendo un gran trabajo de apoyo a instituciones que tienen que ver con la salud mental. Y en estos días hablaba ella del centro de contacto para darle apoyo a esos jóvenes precisamente con estos problemas. Tenemos que pensar en eso, tenemos que buscar cómo llevar sanidad mental a nuestra gente. Así que ya no tenemos tiempo para más, pero quiero reiterarle nuestra promesa de trabajar con AINCO para llevarle la próxima semana otro programa cargado de información de interés aquí en Asegure su Salud. Será hasta entonces. En Seguros Reservas sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia para estar protegidos en cada etapa. Por eso creamos JOS Control, un nuevo plan de salud internacional con una amplia cobertura local que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana, incluyendo beneficios especiales como acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos. JOS Control, toma el control de tu salud y tu bienestar. Conoce más sobre los beneficios de JOS Control en segurosreservas.com.